gusto, ¿qué tal? Bienvenidos a su informativo El Mediodía de todos los paraguayos. Gracias por la preferencia de siempre. Hola Amalia, ¿qué tal? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy buena siesta para todos. Muchas noticias. Comenzamos. Tensión en Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Enfrentamiento entre policía e indígenas que impiden el acceso a una propiedad privada. Hoy también en el informativo del mediodía, una familia lo perdió todo luego de que un incendio consumiera la vivienda. Ocurrió en Lambaré. Ay, sí, todo se perdió. No, solamente por lo menos quedó mi lavarropa. Olemos nomás ya como a las 6 por ahí. Cuando mi hija me dijo, mamá, algo se quema. Ya no pudimos más hacer nada, por el humo ya arrasaba ya. Rodrigo, piden la cabeza, el cuerpo y las extremidades. Delictivo, contanos más, Lucas, por favor. Bueno, Amalia, es un hecho donde una empleada y unos niños fueron víctimas de violentos asaltantes. 4 hombres que habían ingresado a esta casa en camioneta. La policía realizó allanamientos. ¿Qué incautaron los intervinientes? En instantes los detalles. Gracias, Lucas, te esperamos. Al desarrollo de las informaciones, carniceros infieles y pillados a través de imagen de circuito cerrado. Se robaron toda la mercadería. El hecho ocurrió en el barrio Anaí de San Lorenzo. Según las imágenes de circuito cerrado, los aprehendidos guardaban los cortes de vacío y carnaza negra en bolsas que eran depositadas en basureros con el objetivo de que pasen desapercibidos. Personal de la comisaría tuvo conocimiento a través de la denuncia, ¿verdad?, del propietario del conocido local Punto Carne, diciendo que empleados de su supermercado le estarían andando robando ahora, llevando carne y demás productos entre las basuras para poder después ir a vender a otro lado. Ya por la imagen de circuito cerrado, que la víctima se da cuenta. Según informaciones que tenemos, son otros funcionarios quienes alertaron al dueño del local. En total fueron aprendidos 3 personas, los mismos puestos a cargo de la fiscalía, quien, como corresponde, se derivó al juzgado. Y según tengo entendido, los mismos tienen libertad ambulatoria, pero con varias prohibiciones. Según la denuncia, las bolsas sustraídas solo en la ocasión captada por el circuito cerrado contenían aproximadamente 47 kilos de carne, valuados en cerca de 3 millones de guaraníes. Los aprehendidos fueron identificados como Gustavo Daniel Otazú Báez, de 52 años, y Osvaldo Felipe Núñez León, de 30 años. Sur del país, Lucas Toledo, una ronda de allanamiento en zona de Camburetá. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Asimismo, 3 viviendas allanadas en el marco de la investigación de este violento asalto que se había registrado hace días, el pasado fin de semana, justamente en Camburetá. Las víctimas, los dueños de casa, estaban disfrutando del carnaval, mientras que 4 delincuentes ingresaban, así como se ven imágenes de circuito cerrado, desactivaban las cámaras, alarmas y posteriormente con violencia maniataban a una trabajadora que cuidaba justamente a 2 niños en una de las habitaciones. Se habían llevado dinero y demás. 3 casas allanadas, la incautación de evidencias, pero lo más importante, no lograron la detención de los sospechosos, quienes estarían identificados. Lo que decía el subcomisario Diego Delgadillo con relación a este caso. Las víctimas manifestaron que se encontraban en la fiesta acá del Corso y posterior al regreso se percataron de que personas entraron en su domicilio, en cual, prosiguiendo con las investigaciones, ya con el circuito cerrado se ve a personas de sexo masculino que ingresaron al domicilio, hurtaron dinero en efectivo y joyas, y ayer en ese caso, en persecución al hecho, se realizó 3 allanamientos, específicamente hacia zona del barrio Campichuelo y barrio San Isidro. ¿Qué se logró en estos allanamientos? En este allanamiento se incautó importantes evidencias referentes a
a las características de la vestimenta que utilizaban los sujetos quienes ingresaron a la vivienda a cara cubierta, y se incautó arma de fuego y algunos objetos que pertenecían a la víctima. Los sujetos tenían precisa que los propietarios en este caso no se encontraban en el domicilio. Bueno, tras este violento asalto, entonces las investigaciones que prosiguen. ¿Algo más, Lucas? Bueno, referir también que se tratarían de peligrosos delincuentes que habían recuperado su libertad recientemente del penal de Itapúa, y otros que fueron detenidos y obtuvieron medidas alternativas a la prisión. Son los principales sospechosos, Roberto. Buen trabajo, hasta otro contacto. Pobladores de la zona de Villa Elisa están cruzando los dedos. ¿Saben para qué? Para que no venga ninguna lluvia en los próximos días, porque aseguran que la ciudad se vuelve intransitable. Oye, Ale. Es el cruce de las calles Oceanía con José Asunción Flores del barrio Ipatí. La lluvia convierte el tramo en un potente cauce con la fuerza tal de mover vehículos estacionados y derribar muros de contención. El problema es de larga data y la única solución que hasta ahora encontraron en la municipalidad es advertir sobre la peligrosidad en días de lluvia. Sí, siempre que llueve no puedo abrir. Llueve y no se labura. No, porque sube todo el lado de la casa. Suele entrarme en la casa por el portón acá. ¿Y entró también a la casa? Casi siempre cuando llueve fuerte entra. No es solamente el automovilista, los vecinos, ustedes, la gente que trabaja también le afecta esto. Sí, casi siempre. No se puede pasar acá. Y mucha gente viene acá a resguardarse. Sí, siempre. Vi los videos de acá que grababan la gente y nos enviaban al canal por eso. Sí, siempre se graba. A recuperarlo ayer entonces. Sí. Ayer vino con todo, pero estaba al borde, gracias a Dios, ¿verdad? Pero... Sí, me estaba fijando acá en Ipatí, qué fea están las calles. La verdad es que en todas partes hay trabajo que hacer. Hay que mejorar un poquito. Mejorar siempre las rutas principales y las no principales también. Porque esta es una alternativa, se usa mucho, está cargadito. Y la verdad que sí, está muy cargado. En todo Villa Elisa en sí está cargado, pero generalmente falta un bacheo general en todas las ciudades. Todo el agua trae consigo sedimentos que van terminando en un sumidero mal construido a metros de la casa del intendente, donde se formó un vertedero. Viste, cada vez que llueve, ya trae todo acá. Acá no es nada ahora lo que hay. Peor suele ser. Desastre. Algunas veces viene así rama, viene así restos de cama, sofá. Todo esto de sofá y eso viene hacia ese lado. Y ahí está la casa del intendente. ¿Seguro? Sí. Ahí. No ve. Sergio. ¿Ría? Sí, ahí a la vuelta de la esquina, en la casa de la esquina. ¿Está el guardia ahí, el policía? Sí, ese es. Este no es el único punto de la ciudad en estas condiciones. Prácticamente todas sus calles se encuentran en pésimo estado y los contribuyentes exigen como mínimo el bacheo urgente de tramos como Fonpoleski y Américo Pico. Oye, Ale. Qué locura, o sea. Ay, sí, todo se perdió. No, solamente por lo menos quedó mi lavarropa. Olemos nomás ya como a las 6 por ahí. Cuando mi hija me dijo, mamá, algo se quema. Ya no pudimos más hacer nada por el humo, ya arrasaba ya. De la mañana, 42 minutos, señora, señor, casi 31 grados la temperatura y la térmica está mucho más arriba. Una mañana que pudo haber terminado en tragedia en la ciudad de Lambaré. Si no me creen, fíjense lo que ocurrió con esta vivienda en donde se encontraba aparentemente funcionando una pequeña fábrica de calzados. En un momento dado, por razones aún desconocidas hasta ahora, las llamas fueron ganando parte de la vivienda. Explotó incluso parte de lo que había en la cocina, una garrafa que estaba también activa allí. Generó el susto no solamente para esta familia, sino para todo el vecindario. Una fuerte explosión alertó a las demás personas, quienes llamaron rápidamente al personal bombero que fue llegando en distintas compañías también.
y 6 personas, incluidas niños y adultos, reitero, se salvaron de milagro. Se quedaron con lo que tenían puesto nada más. Ustedes ven allí el tubo de gas que estaba ya siendo justamente ya enfriado por personal voluntario que llegó hasta el lugar y que durante horas tuvo que combatir contra el fuego. Hoy en día, estas personas afectadas por el incendio piden ayuda a la ciudadanía, pues tienen que volver a comenzar de cero. No se salvó absolutamente nada. La dueña de casa salió yendo despavorida, descalza, buscando algún tipo de asistencia. Cristian Vázquez estuvo en el lugar, pudo conversar con los testigos de este hecho y con los afectados y lo compartimos. Adelante. 2 niños y una señora de edad. Ya, ¿ellos se encontraban circulando por la zona, estaban dentro de la vivienda? No, estaban acá en la vereda, le estaba sacando, creo que su mamá y su papá, y a una señora de edad que sufre de hipertensión. ¿Probable inhalación de humo de estas partes, de estos niños, por parte de estos niños? Probablemente. Sí, pudimos controlar, hicimos un ataque interior rápido, agresivo, con una línea de 1,5. Entramos hasta adentro, apagamos todos los focos de incendio. Pudimos contener el incendio cuando llegamos, estaba esto con mucha humareda, con mucha pirólisis, con mucha evasión de gases. Se controló en 5 minutos el tema del incendio muy voraz que tenía. Ahora estamos en proceso de enfriamiento, remoción y aseguramiento de la cena, ¿verdad? Capitán Arrua, yo te vi adentro en un momento entrar y patear y empezar a buscar una víctima porque había la presunción de que había una víctima dentro de la vivienda. Hicimos el rastrillaje completo en toda la vivienda y no encontramos ninguna víctima aparentemente en el lugar. Todavía vamos a hacer revisión secundaria y la remoción de todos los escombros y basura que hay en el lugar. Ay, sí, todo se perdió, ¿no? Solamente por lo menos quedó mi lavarropa. Y siempre queríamos mudarnos, pero no podíamos todavía porque desde que mi hijo se mudó, yo me quedé con mi hija nomás y no podíamos mudarnos todavía. Pelagia, ¿cómo inició el incendio? ¿En dónde fue? ¿Qué escucharon ustedes? ¿A qué hora? Olemos nomás ya como a las 6 por ahí. Yo pues duermo acá y mi hija ahí. Y en el fondo empezó Y cuando yo dije agua, ya no, cuando mi hija me dijo, mamá, algo se quema, ya no pudimos más hacer nada, por el humo ya arrasaba ya. Y nosotros no podíamos tirar ni agua, mi hija algo sí que temblaba todo, solamente se puso a llamar al bombero acá afuera con su perrito en brazos. Y eso. Pelagia, y ustedes ahora necesitan de todo porque ni cama tienen para pasar la noche hoy. No tenemos, no quedó nada, si acá había 2 camas que era de mi hijo y después yo traje mi cama y la cama de mi hija estaba ahí. Pelagia, ¿y tenés algún lugar donde te vas a poder ir a quedar? Porque esta casa está inhabitable ahora. Y sí, voy a ver qué hacemos y dónde me voy. Sí, tengo dónde irme a la casa de mi hijo. Pelagia, ¿y vos trabajás, le mantenés sola a tu familia? ¿Cómo es tu situación? Sí, yo sola le crié a mi hijo. Lo que decía esta mujer, cabeza de familia, yo sola le crié a mis hijos, hice todo lo que pude siempre para que no le falte nada y hoy lastimosamente de la mano de esta desgracia se quedan sin aquello que tanto sacrificio le costó. Y decía la señora, tratamos de salir, tratamos de huir, tratamos de correr y estuvo en ese verso de entre salvar la vida suya y la de sus hijos o tratar también de rescatar un poco de lo que había comprado con tanto esfuerzo. Optó por lo primero, evidentemente, salvar la vida y terminó saliendo del lugar. Antes de ir al otro incendio, un consejo importante que daba uno de los capitanes del Cuerpo de Bomberos del Paraguay hoy. Cuando uno construye una vivienda y va al área de la cocina, decían que lo más recomendado y lo más efectivo para evitar este tipo de tragedias es tener siempre el tubo de gas fuera de la construcción. Le haces una pequeña casita, enrejas un poquitito para que después el Chespi no te robe también, pero no tener el tubo de gas debajo de la cocina como es la costumbre que tenemos la mayoría de los paraguayos. Eso puede ser también un foco de incendio. Esto ocurría en Lambaré. Ahora vamos a hablar de otra situación similar, pero en cercanías del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Esto ocurría más temprano. Cristian llegó también al lugar,
Una pareja se salvó también de milagro. No corrieron con la misma suerte las mascotitas que estaban dentro del sitio. Alta temperatura, el sistema de cablerío que muchas veces no está adecuado con la carga de electrodomésticos que tenemos en la casa, el ventilador, el aire acondicionado funcionando durante varias horas y la falta de inspección son elementos que se conjugan lastimosamente para este tipo de cosas. Ocurrían y bien arrancaba esta jornada, lo que compartimos con ustedes a continuación con las entrevistas. Se quemaron 2 vehículos y lo que es la parte posterior de un Ártico. Ya, se lograron rescatar 2 gatos. ¿Hay más animales dentro de la vivienda? La verdad que no sabría decirte porque nosotros nos enfocamos en lo que es la extinción de los 2 vehículos y el Ártico, así como te dije, que estaba en llamas. Sí. Decime una cosa, ¿estaba totalmente envuelto en llamas también arriba? Sí, lo que es el Ártico sí. Y los vehículos en sí, los 2 vehículos que están... ¿Se logró salvar un vehículo entero? No, no, tampoco. ¿Serían 2 vehículos totalmente quemados y uno que terminó afectado también? Sí, totalmente, 2 vehículos siniestrados. Y tenemos muchísimos gatos en la villa. Son 4 gatos, 5 con el de nosotros arriba mismo, pero que está bien. Y son 3 los que ahora... Y ya se le llevó a 2. Sí, esos 2 no está, había uno que no estaba tan bien, que lo llevaron al veterinario para ponerle oxígeno. Sí, así mismo, 2 en realidad, se fueron y ya se fueron. Lo que decía una de las vecinas de este punto en donde se dio este nuevo incendio, allí 2 vehículos totalmente incinerados, ya prácticamente inservibles. La consecuencia de este incendio, tenés siempre cerca y en mente principalmente el número 132 para poder llamar a los bomberos ante cualquier tipo de emergencia, pero siempre tomar las precauciones. Gas fuera de la cocina, trata de verificar tu conexión eléctrica con un profesional y trata siempre de comunicar la sobrecarga de electrodomésticos para que esto no genere ningún tipo de cortocircuito. Tomando el pulso en la calle, especialmente a los asegurados, hasta la caja de jubilados del Instituto de Previsión Social. ¿Qué va a pasar con el ente? Juan Carlos Usher, adelante. ¿Qué tal, Roberto? Saludos para vos, los compañeros en el estudio y también los televidentes de IDM. Hablar de la situación del propio presidente del IPS, el doctor Jorge Brites, que se encuentra, como se suele decir, en el ojo de la tormenta después de estos casos tan mediáticos con la muerte de un funcionario de un canal, justamente por la falta o el desperfecto técnico de uno de los equipos, y también el caso que dábamos a conocer ayer que tiene que ver con este doctor de IPS que no pudo ser atendido en su propio hospital y que tuvo que recurrir a un sanatorio privado. Intentamos conversar con él, lo buscamos desde bien temprano al doctor Jorge Brites y se excusó en varias ocasiones señalando que se encontraba en varias reuniones. Ahora mismo se encontraría, según nos informaron desde el departamento de prensa del IPS, en una reunión del Consejo y posteriormente tendría otra reunión. Él tiene, según nos dijeron, la intención de reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña, una vez que el mandatario retorne a nuestro país para hacer una evaluación del IPS, teniendo en cuenta la gran cantidad de denuncias que se tienen en estos primeros meses del año 2026, porque además de estos casos mediáticos de los que hablábamos al comienzo, también están la queja constante de la falta de medicamentos, la falta de doctores y también una serie de hechos bastante irregulares que lo ponen al doctor Jorge Brites justamente como el responsable directo de todo esto. Vamos a ver si en minutos más o tal vez ya en horas de la tarde nos recibe el presidente del IPS para que nos hable acerca de cuál va a ser su futuro dentro de la previsional y qué acciones va a tomar para evitar que esto siga ocurriendo. Juan Carlos, aguardamos ese siguiente contacto. Muchas gracias. La chiquita Melania generó todo tipo de indignación por esta medida cautelar que recibió el principal sospechoso. Vamos a recibir ya a nuestro compañero Ciro Acuña, que está trabajando en vivo con este tema, nuestro corresponsal. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. Buenas tardes a la teleaudiencia. Y bueno, a esta hora de la tarde ya nos encontramos aquí en el juzgado de primera instancia de la adolescencia en compañía de la mamá de Melania Montserrat, y bueno, Griselda Dávalos. Vamos a conversar con ella y esta mañana en una audiencia de revisión del caso estuvo el fiscal Marcelo Ramírez, Lauri Vázquez y bueno, toda la parte. Vamos a conversar. Buenas tardes, señora. Buenas tardes.
y no tan bien. Porque justamente acabamos de salir de la audiencia. Fue un golpe verlo otra vez, tenerlo de frente, después de todo. Esa registrado de sala de audiencia de Ángel Guerrero. Y la verdad me siento muy mal. Mirarle, tenerle ahí de frente, mirar su cara como si fuera que no pasa nada para él, a mí me dolió mucho, sabiendo que mi hija está muerta. Y pido justicia, ojalá que no se le dé el privilegio que su abogada está pidiendo, porque no puede ser que yo tenga que salir de mi casa y él, como si nada, estar en la suya. Estamos a un paso nomás, nada más. No sabría decirte cuántos kilómetros ni cómo es, pero solamente estamos a unos pasos nada más del uno del otro. Lo único que nos divide prácticamente son plantaciones de maíz y de, ¿cómo se dice?, caña dulce y todas esas cosas, nada más. Esos son los que nos dividen entre él y yo. Sí, vengo y voy porque estamos siguiendo tratamiento psicológico, tanto los niños como yo, y a través de la psicóloga nos dijo que tenemos que ir de vez en cuando, y cada vez que mis niños quieran ir a visitarle a su abuela, ir a compartir con ellos, porque hasta ni eso últimamente no pudimos haber hecho. Amalia, si tenés alguna consulta para ella. Sí, antes que nada decirle muchísima fuerza. Gracias por estar aquí con nosotros en el SNT y hacerte la consulta. ¿Qué es lo que vos estás pidiendo puntualmente en base a esta medida que se le pretende dar al presunto asesino de tu chiquita? Y que no se les dé ese privilegio, que siga preso hasta el juicio oral, hasta ese momento, hasta que se le dé su culpabilidad, ¿sería? Sí. Para que no se le dé el privilegio de que salga él fuera. Quiero que siga preso. Aparte de esta contención psicológica que están recibiendo ustedes con tu familia, ¿qué más estás haciendo para poder sobrellevar esta pérdida ahora que se cumple un año en julio? ¿Me podías repetir, por favor? Aparte de la psicóloga, doña, ¿qué más haces para poder sobrellevar esta pérdida? Intentamos ahí sobrellevar todo con distintas actividades, haciendo algunas creatividades con mis niños, despejando nuestra mente, siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones que nos dice la doctora y eso. Desde ya, muchísimas gracias, doña, y nosotros también, por supuesto, acompañamos este pedido que vos estás haciendo en nombre de tu chiquita. Ciro, muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Y también quisiera recalcar algo. Sí. Primeramente, gracias a los fiscales por su buen trabajo, porque me han demostrado que están haciendo bien. Y también agradecerle a mi abogada, que desde el día 1 ha estado a mi lado y sigue estando. Y gracias a ellos, el curso ha seguido muy bien en este caso. Yo creo que no hay ninguna falla, no encuentro en esto, y gracias a ellos vamos muy bien con este caso. Doña, muchas gracias por tu tiempo, mucha fuerza, muy amable. Muchísimas gracias. Siempre hay que partir de corroborar la información, ¿verdad? Hay que saber exactamente si parte de la entidad de la cual se está suplantando una posible identidad. Son juegos en línea y se dan la opción de poder conversar durante el juego, que los padres mismos controlen justamente esa situación.
Bueno, vamos a hablar de esta persona que fue identificada luego de ingresar a una vivienda para robar. Los agentes policiales de la comisaría 20 lograron verificar al hombre luego de que el mismo se resistió. El ahora detenido fue identificado en un video de circuito cerrado en el que robaba el foco de una vivienda en el barrio. Verificó a esta persona que es conocido que anda ingresando por que hace robo domiciliario. En el momento ya él mismo opuso resistencia para la verificación, se pidió apoyo a los demás corresponsales de la comisaría y en ese momento se le logró aprender, detener en este caso porque tiene una orden de captura pendiente. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y permanece en la comisaría 20 Metropolitana. El mismo fue identificado como Porfirio Isaías Ledesma, de 21 años. Vamos a hablar de este caso que se registró el 8 de octubre del 2014 y presten mucha atención a esta historia que se dio en la zona de Capiatá específicamente. Una familia que fue marcada por la tragedia. Estamos hablando en este caso de un hecho que terminó prácticamente marcando el rumbo de la vida de Ana María Arnold. Ella vivía en su casa junto a su hija de 19 años de nombre Nayibi, esto en Posta de Uicuá. Ella era una estudiante universitaria, era bombera también, y ellos ya sufrieron tantas veces casos de asalto, entonces estaba siempre en alerta, incluso le habían robado su camioneta en una ocasión. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? Ese día la joven de 19 años pidió permiso para no ir a su guardia y se quedó a estudiar. Pasada ya la noche, a altas horas de la noche, ella salió de su pieza y fue a la cocina para tomar agua. En ese momento su mamá se despertó y escuchó ruidos. Ella, como ya fue víctima de muchos asaltos, pensó que un ladrón había ingresado a la casa. Salió de su habitación, lo primero que hizo fue mirar la pieza de su hija y vio un bulto en la cama pensando que la chica estaba durmiendo. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un arma que tenía en el ropero calibre 38 y se parapetó. Cuando se dio cuenta que la luz de la cocina se apagó y que la persona que estaba allí comenzaba a moverse con dirección a la habitación de su hija, ¿qué hace ella? Efectúa un disparo. En ese momento ella prende la luz y encuentra que la persona herida era su hija. La confundió con un delincuente. Lo único que la joven de 19 años logró decir fue mamá y posteriormente ya quedó inconsciente. Su hermano, que también era bombero, llegó a la casa, intentaron reanimarla, lo llevaron hasta el hospital de Calle I, donde lastimosamente la joven terminó falleciendo. Una desgracia que enlutó y destruyó la vida de esta familia. 11 años después, un juez penal de garantías de Capiatá desestimó la causa abierta contra esta madre. Esto se dio a pedido del fiscal Hugo Pérez, con quien dialogamos hoy y nos explicaba por qué se dio esta desestimación. Y a partir de ese momento comenzó el tema de cómo impulsar la conducta de la madre que mata a su hija por equivocación. Y es ahí donde comenzó a operar el artículo 22. Al unir todos los elementos, incluyendo la declaración porque en todo momento la señora se puso a discusión. Y decía que prácticamente era una muerta en vida, decía. Ella no podía entender. Y de haber sabido que era su hija, no lo iba a cometer. No iba a disparar. Entonces, como la doctrina también, la doctrina alemana, tiene dos vertientes en lo que hace al error de prohibición. Nos dicen de que el error de prohibición es alguno
estriba en el drama de la antijuricidad y otros dicen de que es de la irreprochabilidad. Afortunadamente ambas doctrinas concluyen de que ambas son no punibles. No deberían ser punibles porque se representó erróneamente. Lo que decía el fiscal Hugo Pérez con relación a la situación de Ana María Arnold. Ellos son de descendencia alemana, hace 50 años aproximadamente que llegaron a nuestro país. Hacía 6 meses que su marido había muerto y posteriormente terminó matando por error a su hija. Y de acuerdo a la información que se tiene, incluso el hijo que la había auxiliado también posteriormente terminó perdiendo la vida. Decía el fiscal, en este caso hablamos de un error. 5 veces ya le habían asaltado. Ella pensó que un asaltante entró en la casa, pero no sabía que su hija, que estaba estudiando porque seguía una carrera universitaria, se convertiría en víctima fatal del arma que ella terminó jalando. Y en ese contexto tenemos que mencionar que ella tenía todas las documentaciones del arma, estaba en regla porque ella se había munido de eso para evitar que otro asalto ocurriera. Reiteramos, 11 años después ella es liberada de este caso. Tiempo de trabajo en vivo, en directo. Juan Salinas, ¿dónde estás? Bienvenido. Buenas tardes, Marcelo. El saludo para todos los compañeros y la teleaudiencia. Nosotros estamos en la zona de Isla Abogado Luque porque el pasado fin de semana, específicamente el domingo en horas de la noche, ocurría una agresión brutal aquí en este barrio, ya también en medio de esta cancha en donde habitualmente se suelen disputar los famosos torneos de barrio, estos encuentros deportivos que generalmente terminan en una pelea, porque se dio una agresión a uno de los vecinos aquí en el barrio. Nosotros tenemos las imágenes de circuito cerrado, los videos para compartir con la teleaudiencia. Intentando saltar allá. Ahí ya echaron. Ahí vienen todos por Irra. Miren cómo les tiran a Irra. ¿Viste? Todos ellos y en el grupo de atrás para defender el lugar. Impresionantes las imágenes, Juan Salinas. La inacción de la policía está denunciada también por estos vecinos. Ahora está próximo un nuevo fin de semana. ¿Qué esperan ellos? Ellos están con temor, Marcelo, porque incluso en esta última ocasión se registraron varios disparos de arma de fuego. Nosotros primeramente fuimos hasta la comisaría para obtener un reporte acerca de lo sucedido. El comisario daba detalles de lo que supuestamente habría acontecido y cuál habría sido el motivo que aparentemente habría desencadenado la agresión. Y 2 horas en la cancha 24 de junio ocurrió un hecho vandálico
Un sujeto dejó estacionado su vehículo frente a un domicilio particular. En un momento dado salió el dueño del domicilio, en este caso el señor Israel Juan González Jiménez, paraguayo mayor de edad, ofuscado por haber dejado personas extrañas frente a su domicilio del vehículo, con un martillo en mano, rompió cristales del vehículo, de cuya consecuencia la gente que se encontraba en dicha cancha se abalanzaron contra la humanidad del mismo, propinándole golpe de puño, un pie, de cuya consecuencia hubo intervención policial, traslado de la víctima, en este caso, al centro asistencial, obra de denuncia en esta comisaría. Ahora, comisario, ¿ya se pudo dar con la persona, con la víctima de este hecho vandálico, el dueño del vehículo? ¿Qué manifestó? Exactamente, el dueño del vehículo fue identificado. Como así también se está haciendo las averiguaciones con respecto a los, en este caso, agresores, para los fines que ubica el lugar. Ahora, ¿cuántas personas, pues, comisario, se puede ver que agredió? Juan, a partir de esta situación también decir lo siguiente, a partir de qué hora empiezan a juntarse las personas, ya vienen con las bebidas bien frías, ya vienen con un pireba ahí como para hacer cualquier tipo de cosas, porque esta gente está como para todo, ¿eh? Esto empieza desde temprano, Marcelo, prácticamente ya después del mediodía, cada domingo, ya se juntan acá, ya vienen algunos con unas cuantas cervezas encima, otros los compran por aquí, pero esto, de acuerdo a lo que mencionaba el comisario, y según los vecinos con los que vamos a conversar y la propia víctima de esta agresión, los hechos no habrían acontecido de tal manera. Ahora vamos a conversar con ellos, vamos a resguardar también la identidad de la víctima ya por una cuestión de que están recibiendo varias amenazas debido a esto. Bueno, señor, comentanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te agredieron de tal manera? Bueno, yo llego a mi casa aproximadamente a las 21 horas y me encuentro obstaculizado la vía pública frente a la entrada de vehículos de mi casa y me bajo a mi casa, ¿verdad? Bien, ya en instantes vamos a volver con Juan Salinas para tener en limpio la versión de este hombre que denuncia haber sido brutalmente golpeado. La inacción policial es denunciada también por los vecinos en este punto de Isla Abogado, en donde el descontrol se hace presente cada fin de semana. Juan, mejoramos un poco, volvemos contigo. Este es el testimonio de la víctima. Adelante. Y fui brutalmente agredido en toda parte de mi cuerpo. Varias personas se bajaron, vinieron. Varias personas que el torneo ya había terminado, pero personas que participaron del torneo, evidentemente mucho con equipos de fútbol, ¿verdad? Yo no les conozco a ellos, yo no les conozco. Bueno, ahí lo que le quiero desmentir al comisario, que dice que yo agarro y rompo los vidrios del vehículo y que por eso viene la reacción. No, primero viene la reacción de ellos. Primero ellos me agredieron brutalmente y yo estaba muy enardecido, estaba muy nervioso, fuera de mí mismo, por cómo estaba, ¿verdad? Porque fui brutalmente agredido. Entonces ahí yo me bajo y rompo la ventanilla del vehículo del señor, que no cerraba el paso. Dicho sea de paso, yo ya arreglé con él económicamente, me disculpé, él también se disculpó, llegamos a un acuerdo espectacular. Yo con él no tengo ningún problema. El problema está con los inadaptados, que ni no sé por qué se metieron de onda, como se dice, ¿verdad? Porque estaban muy, no sé, estaban alcoholizados, drogados, lo que sea, ¿verdad? Y por eso reaccionaron así, quisieron entrar a mi casa, rompieron mi portón, me empujaban, ahí circuito cerrado, ahí donde se ve. Y mi reacción viene después. Yo no es que le rompí el vidrio al señor y ahí vinieron y me pegaron. Primero me pegaron y después yo reaccioné, ¿verdad? Y después de eso ya no recibí más agresión, realmente ya cascote, esas cosas me tiraron, quisieron entrar a mi casa. Eso ya fue después. Ahí ya prácticamente después se calmaron las cosas.
Pero primero de la nada vinieron un montón de gente y me empezaron a agredir, ¿verdad? Eso fue lo primero. Señora, incluso hubo menores que fueron víctimas, me decían los vecinos. Esto es cosa de todos los fines de semana. Ahí quiero empezar justamente para que se entienda bien. Esto es de hace un año ya. Ellos ya vienen haciendo este partido, estas reuniones, pero la gente hace lo que quiere acá. Ellos vienen, agarran las calles, se suena en nuestra vereda, nosotros están con sus bombas, molestan con música fuerte incluso hasta el lunes, hasta las 2, las 3 de la mañana nosotros no podemos dormir. Esto es una molestia que todos los vecinos tenemos. Esta agresión no se me hizo a mí nomás, también se le hizo a otros vecinos. A una vecina, acá están luego ella para hablar también, se le echó el portón también. A la otra, acá a mi vecina le hicieron lo mismo, le agredieron a su marido, también le pegaron también en su vereda. O sea, esto no es algo que pasa ahora nomás, no es que pasó hoy nomás porque yo nomás no pude entrar. Yo llamé a la policía a las 9 de la noche, yo fui la que llamó. Porque yo salgo recién también de una cirugía, ni siquiera podía reposar acá en casa, entonces yo salí nomás, porque como te digo, el torneo dura casi todo el día y soportar todo eso me roba la paz. Nosotros, nuestros chicos, tenemos que tenerle encerrados los domingos porque no pueden salir. Esta cancha era de los chicos, salían los domingos a jugar, a disfrutar su domingo, y ahora de ellos nosotros no podemos vivir en paz, porque como te digo, atropellan todo, dejan la basura, es lo mínimo que hacen, se drogan acá en la vereda. Por eso que yo a mi hijo el domingo le meto, porque el humo de su droga, de su marihuana, entra todo en el patio. Bueno, yo llamo a la policía, le pido apoyo para ingresar a mi casa porque estaba totalmente cerrado acá. Escucho, Marcelo. Sí, disculpa la insistencia, Juan, más que nada porque queremos aclarar con los compañeros acá la siguiente situación. Hay una imagen de apoyo en donde se ve el partido de fútbol en pleno desarrollo, el famoso partido SOO, y se ve que hay una especie de hinchada o mucha gente que está rodeando. Juan, ¿la señora puede decir si esta gente serían barra bravas de algún club? Porque de por ahí vecinos de bien, acá yo no le veo por ejemplo al herrero, al carpintero, al electricista, al albañil que va ahí cansado y queriendo relajarse. Acá por el actuar prácticamente son vándalos estos personajes. Le vamos a consultar acá a la vecina también. Doña, ese video que me pasaste, que me compartiste, donde se ve que están con las banderas, explotan el 12x1, ¿esos son barras o son gente que vienen así ocasionalmente o son luego una hincha organizada? Todos los domingos ellos están, todos los domingos vienen a barra. Son no sé de qué son, pero vienen a drogarse, ellos no vienen a nada deportivo, esto no nada bueno le muestran a nuestros chicos. Yo lo que quería contarte nomás que a mí también me golpearon a mí, le golpearon al hijo de ella, el hijo de ella también fue víctima, acá le lanzaron un proyectil, te voy a decir. Sí, en la frente. Tenemos la denuncia y esto es y aparte atropellaron nuestra propiedad privada ya, porque ellos ingresaron a nuestro patio. No es que fue algo aparte de que hacen lo que quieren en la vía pública, ahora ya quieren hacer lo que quieren en la parte privada. Y es un atropello demasiado. Señora, me decías vos que la policía no viene acá, tuvo que venir gente de otra comisaría, de otra jurisdicción, la gente de Cañada San Rafael, a auxiliarla a ustedes. Muy buenas tardes, sí, así mismo es, como yo te había comentado, le hice la llamada 911, varias veces te he mostrado mi teléfono, he llamado a la 46 donde ellos no se presentan. Para aclarar, la 46 está nada más acá 1000 metros a lo mucho. A lo mucho, así mismo es, pero como te dije, hicimos la llamada, no apareció, entonces tuve que llamar a Cañada. Entonces Cañada se hizo presente acá, donde no le corresponde. La 46 es una comisaría mismo de ellos mismos. Con eso yo te digo todo. Porque el domingo pasado ellos estuvieron acá, era a las 2 de la madrugada, había 4 patrulleras, estuvieron acá con ellos. Ellos no hicieron ni un momento que despejen, más bien estuvieron con ellos. Le reclamé eso al oficial y me dice, cálmate señora. ¿Por qué yo me tengo que calmar? Si visto cómo le estaba tratando a esta pobre familia por querer ingresar a su casa. Bueno, ahí está entonces la situación, Marcelo, compañeros. Este hecho de agresión salvaje ocurrido el fin de semana en esta cancha, la cancha 24 de junio ubicada aquí en Isla Abogado Luque, a 1000 metros prácticamente de la comisaría 46. Tuvo que venir la gente de la comisaría Cañada San Rafael, que está ya un poco retirado de esta zona, para poder poner orden a toda esta situación. Bueno, me extraña que de por ahí el director de zona de la Policía Nacional no esté presente ya allí tomando denuncia personalmente de esta gente, porque si dicen que en vez de repeler prácticamente se amigan con los delincuentes, con los bandidos, estamos por el camino del revés. Gracias Juan y fuerza para toda esta gente, muy amable.
No fueron captados con las manos en la masa, sino en la carne y en cortes muy buenos, por cierto. Establecemos contacto con nuestro compañero Cristian Vázquez, que está con todos los detalles. Cristian, contanos más, por favor. Amalia, lo único que te digo es que los precios de la carne en Punto Carne están muy bien. Y sabes que también estaba bien el sistema que montaron para poder descubrir a estos empleados infieles que se llevaban los cortes de carne, aproximadamente 3,5 millones de guaraníes por día, por alrededor de 20 días. Estamos con Antonio Rolón. Antonio, vos sos gerente acá. ¿En algún momento se te levantó la sospecha y montaron un sistema para poder monitorear, controlar y ver qué estaba pasando con la carne que iba disminuyendo? Así mismo, así mismo. Notamos en el inventario la diferencia, algunos movimientos raros. Empezamos a seguir un poco y a descubrir todo lo que pasó, ¿verdad? Ellos trabajaban en contubernio con un guardia de seguridad que es el que tenía que hacer un poco la verificación cuando ellos salían, ¿verdad? Exacto. Nosotros tenemos un sistema que tiene que quitar la basura, por decir de alguna forma, ¿verdad? Tiene que quitar la basura a ciertos horarios en la mañana porque todo eso se vuelve a revisar antes de sacar. Ellos lo que hacían era esperar a que a que nadie esté, y el guardia le abría el portón para que ellos puedan sacar las bolsas de, entre comillas, basura que había, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se empezó a sospechar, porque las basuras se sacaban a la noche, cosa que no se tenía que hacer. Entonces empezó a mirar desde ahí, a hacer un seguimiento para que después ya no cuadraban los inventarios, el movimiento era medio raro, sacaban la basura tarde y se empezó a mirar las cámaras y ahí encontramos todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, a la gente que está en la zona, si sube el precio del lomito esta noche cuando van a ir a comer un lomito con la esposa, con los hijos, ya saben por qué, porque terminaban por acá el tema de los lomitos, esos cortes más caros, ¿verdad? Sí, así mismo. Tenemos esa información, ¿verdad? Extraoficial de que se vendía a ciertas lomiterías y pizzerías de por acá. Pero igual nosotros le vamos a hacer precio nomás a la lomitería que vengan a comprar legalmente de nosotros, ¿verdad? En serio, es un buen enganche. O sea, no hace falta que sea carne sustraída, sino que ustedes van a mantener el precio. Claro, totalmente. Y ahí incluso cuidar la calidad también, porque si meten una bolsa de basura y después te venden como lomito, no creo que sea muy agradable, ¿verdad? Excelente. Vos sabés que Amalia, desde que llegamos hay una muy buena onda acá, pillaron el problema, identificaron el problema y abrieron las puertas también para contarnos, porque esto no es la primera vez que ocurre. Ocurrió también en un frigorífico muy grande cuando en cajas con fondo falso metían carne, metían embutidos. Y acá en este supermercado de San Lorenzo han descubierto esto, un aproximado de 100 millones de guaraníes estamos hablando, ¿verdad? Y la verdad que no queremos dar muchos datos porque son investigaciones que están haciendo la Fiscalía, ¿verdad? Pero el aproximado que nosotros vimos entre el inventario y demás, cosas que nosotros vimos, sí, más o menos son entre 60 y 70 millones más o menos. Excelente. Bueno, Amalia, con las manos en la carne se podría titular esta crónica aquí desde San Lorenzo en este supermercado. Exactamente, Cristian. Ahora con respecto a estos empleados, ellos eran empleados antiguos, nuevos, ¿qué nos puede contar acerca de ellos? Eran empleados antiguos, nuevos. Y la verdad que eran empleados, el cabecilla, por decir, sí, era un empleado antiguo, ya tenía más de 2 años. Los otros eran relativamente nuevos, ya con unos cuantos meses, entre 6 y 7 meses. Y lo que leí también en redes es que hay gente que defiende, ¿verdad? La verdad que para mí no se defiende el robo de ninguna forma, pero decían de que se le paga poco, de que se le explota. Y la verdad que justamente en este caso no se da de ninguna forma porque son empleados que ganaban por encima y muy por encima del sueldo mínimo. O sea, ya estamos hablando de gente que cobraba como gente profesional, se le pagaban todos los extras que hacían. O sea, no había forma de justificar un tema como este, ¿verdad? Aparte del que es humilde, se mantiene humilde por más que gane poco, no. Hay muchos ricos que roban también, o sea, no es justificación realmente. Sí, totalmente. Yo leí en redes sociales y realmente a mí me sorprendió que haya gente que defienda esto, ¿verdad? Pero bueno, habemos de todo. Ahora, Cristian, con respecto a los precios de los cortes que la gente está preguntando, ¿podría llegar a tener una variación o no a partir de esto? No, para nada, no va a afectar nada. No. La verdad que es algo que nosotros descubrimos que se estaba robando, ¿verdad? No va a afectar en nada, al contrario, me parece que ahora va a haber más promociones y que...
Ellos que están aprovechando, Amalia ya tiró unos cuantos centros cabeza y gol acá el gerente. Y algo así, a ver si podemos vender un poco más, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias realmente, Cristian, por el contacto, también a ellos por abrirnos las puertas para poder contarnos cuál es la situación que les tocó vivir, y qué bueno que aclaren también el tema de la situación laboral, porque muchas veces también creo que la gente opina desde la comodidad de un teclado diciendo seguramente que, pero realmente era otra la situación que estaban viviendo, y lastimosamente se quemaron con cortes de carne, porque te tenés que quemar realmente para hacer esto. Sí, totalmente. Así mismo, quemarse por carne. Muchas gracias. Gracias por el contacto. Y tenemos que seguir hablando de la calamitosa situación que afecta al Instituto de Previsión Social, sobre todo luego de estos escandalosos últimos casos, en un caso que de desidia, de negligencia que derivó en muerte, y el otro caso donde un profesional médico funcionario del IPS que no pudo ser atendido en su propia institución porque la máquina no funcionaba, y creo que hasta ahora funciona a medias. Y están pidiendo realmente desde diversos sectores ya, varios actores están pidiendo la cabeza del actual presidente, el doctor Jorge Magno Brites Acosta. Recordará, Amalia, que cuando se habló del IPS con el nuevo gobierno decía, bueno, ponemos a un hombre de la casa, conocedor de la realidad del IPS. ¿Quién sino el doctor Jorge Brites, antiguo profesional? Y es cierto, es un antiquísimo profesional de primer nivel como médico. De hecho, que él hoy decía, yo hace 20 años que estoy acá en el IPS, conozco todos los recovecos, sí, todas las mañas, conozco todo, pero ¿y qué hizo en este tiempo con todas las mañas, con todo lo que él ya conoce? Y aparentemente no sé si no pudo, por decirlo así, con esa estructura, ese elefante de corrupción, de desidia, de mala gestión que representa el IPS. Y vamos a hacer la siguiente placa, un repaso de algunas autoridades. ¿Quiénes fueron presidentes de IPS? Sí. Después de la caída de la dictadura, que 37 años estamos recordando. Esto es, digamos, la integración del consejo del IPS, que está a cargo de un titular y los consejeros. Empezamos con el doctor Ignacio Mendoza. ¿Lo ubicás? ¿Lo recordás? Allá creo que ya falleció, incluso Ignacio Mendoza Unzaín estuvo por el año 1993. No mostramos a todos los presidentes. Era una niña cuando eso, sí, estaba en la escuela. Mario Luján Melgarejo, ¿te suena? Ese sí me suena. Sí, Mario, 1997, sí. Tuvo procesos también, el don Mario Luján. Darío Vilártiga, sí. Sí, perfectamente. Sí, 1999, abogado, en fin. Vamos avanzando con otros titulares. El ingeniero Pedro Ferreira. Sí, que estuvo después en la ANDE. Efectivamente, entre el 2003, 5 años fue el periodo normal de mandato. Creo que fue uno de los pocos que completó también ese lustro como presidente del IPS. Que Fernando aguantó, Silva, ya chupé, ¿verdad? Sí. Entre comillas, aguantó. Fernando Silva Facetti, de ahí político, también. Está actual senador, ¿verdad? Actual senador. Actual senador, 2012-2013 estuvo por el IPS también. Otros nombres reconocidos, el doctor Benigno López. Ministro de Hacienda en su momento también. Sí, IPS estuvo al frente, estuvo en el Banco Central también. O sea, estamos hablando de profesionales con un currículum así destacado, ¿verdad? En el papel son brillantes. Sí, Andrés Hubertich, 2019-2021, y ya nos vamos acercando. Muy cuestionado. Uno de los pocos. Sí. Uno de los pocos. A ver, avanzamos con otros nombres. Vicente Bataglia. Este es uno de los campeones. Sí, según la Contraloría, ahí dejamos un ratito, según la Contraloría, la administración de Vicente Bataglia generó un perjuicio de 1.6 billones de guaraníes al IPS. Una causa que ya se estuvo por archivar y ayer se ordenó su reactivamiento. ¿Y dónde está ahora Bataglia? ¿En su casa? No, claro. Disfrutando de todos esos billones. Siguiente, el presidente del IPS. Avanzamos, ya llegamos precisamente a la actual administración, al doctor Jorge Magno Brites Acosta. Desde finales del 2023 realmente él pasó a ocupar la presidencia del Consejo del IPS. Y ahora sí vamos a la otra gráfica donde se detallan quiénes más integran la administración del IPS. Precisamente son 5 consejeros nombrados por el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, el actual representante, entiendo que es a ver, ya te digo. El doctor Carlos Pereira, el que intervino en la municipalidad.
por el Ministerio de Salud, está el doctor Gustavo González Mafiodo hoy. Después tenés por los empleadores, el doctor José Emilio Argaña Contreras. Por los trabajadores, un conocido también de tribunales años atrás, Víctor Eduardo Ifrán Dietrich, vinculado también a la caja bancaria en su momento. Esas son las autoridades actuales del IPS. Ahora, Silvio, esto le cuesta más o menos 200 millones al mes. Mínimo. Mínimo al IPS, porque estamos hablando de cerca de 32 millones cada uno. Es así. Hoy hablamos de vuelta con el representante de los jubilados, que también estuvo varios años como gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Allí. Y enumeró que señalaba, por ejemplo, que el seguro de salud está colapsado y que, por supuesto, lo que venimos señalando, ¿verdad? Se impone una reforma estructural del Instituto de Previsión Social. La demanda está rebasando la capacidad de atención. La pregunta es, ¿por qué la capacidad de atención se quedó en el tiempo? Hay varias causas. Una causa es la financiera. No hay suficiente plata para cubrir la demanda de medicamentos, de médicos, de especialistas. La pésima calidad del gasto, la poca plata que hay se gasta mal debido a ineficiencia de las actuales autoridades en salud del IPS. Hay cerca de 1.700.000 asegurados. El seguro de salud de IPS no está preparado para atender esa demanda, ni desde el punto de vista humano, ni desde el punto de vista del arsenal farmacológico, ni desde el punto de vista de la gestión. En este momento el seguro de salud de IPS tocó fondo, literalmente tocó fondo. Los recursos, por más que entre 40 millones de dólares por mes, eso es nada frente a la demanda que existe. Se impone una reestructuración total del área de salud, pero eso pasa primeramente por una reestructuración de la gobernanza del IPS. Con las actuales autoridades y con el modelo de gestión prebendario que hoy tenemos en IPS, no se va a solucionar nada en salud. Hay que empezar por cambiar la cabeza. Y todo el mundo gana plata con IPS. Gana la industria bancaria con las colocaciones a bajo precio. Gana la industria farmacéutica vendiendo sin parar productos a IPS. Gana la industria de proveedores de insumos alimenticios. Todo el mundo gana con IPS, menos el asegurado. El asegurado cada vez recibe peor servicio. IPS sigue siendo una agencia de empleo y la vaquita lechera de la clase política de turno. Bueno, un poco un resumen de lo que ya sabemos, lo del manejo o desmanejo del IPS, donde decías, Amalia, el 80% de los trabajadores aportantes lo hacen sobre el salario mínimo, no más. Sobre el salario mínimo y haciendo el cálculo del 9% es 261.000. Sumado al aporte del empleador, estamos hablando de 464.000. Ya. Si nosotros traducimos eso a números, es 1.344.000 asegurados, sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos son los que usan realmente su servicio? Claro, y está también, hay que decir también que el trabajador aportante de un sueldo mínimo vincula también a toda su familia como beneficiario. Sí. Y entonces eso también genera desembolsos constantes para la entidad. Hoy ya hubo también reacción a nivel del legislativo. Este viernes se anuncia que Jorge Brites se va a reunir con el presidente de la República a su retorno al país y no se descartaría algún cambio, pero es simplemente cambiar de vuelta al presidente o una transformación de fondo. Es lo que decía sobre este tema la diputada Rocío Vallejo, por ejemplo. Por supuesto que tienen, yo creo que tienen que intervenir la gestión de Brites. Si no va a ser cómplice el presidente de la República también. El presidente de la República, ¿qué es lo que vimos a lo largo de estos 2 años y medio? Lo único que hizo es mantener en sus lugares a las personas que no hacen bien su trabajo. O sea, que lo mantenga Brites tampoco va a ser una novedad, pero acá no es solamente Brites, no es cambiar una cabeza por otra cabeza. Peña pasa a ser un responsable de manera indirecta también de las muertes, diputada. Y Peña es el responsable político número 1 de este país del funcionamiento
funcionamiento de las instituciones. Él designa al presidente del IPS, una institución que no está respondiendo a los requerimientos de los pacientes, donde ocurren estas cosas inconcebibles. Es decir, ¿cómo no hay un equipo que esté controlando si funciona o no? Falta de gestión. Falta de gestión. Claro que preocupa hace rato, que preocupa la falta de la indiferencia del presidente. Hace rato preocupa la indiferencia, una falta total de gestión sin lugar a dudas, porque no podemos seguir con que el aparato no funciona porque no se pagó el seguro, porque no tenemos luego seguro. O sea, hay que priorizar al paciente dentro del Instituto de Previsión Social. Y Brite, antes de salir huyendo, si es que Peña le permite, tiene que venir a dar explicaciones al Congreso. Y tiene que renunciar en forma valiente y no luego decir cambio por cambio nomás. O sea, si ya no le da el cuero, tiene que irse. Bueno, y acá surge también la pregunta, Male Televidentes, ¿qué hacer finalmente con el IPS? ¿Se le cambia al presidente nomás otra vez? Hay que eliminar ese consejo de administración donde en principio su propósito era interesante, tener al representante de los patrones, representante de los trabajadores, representante del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, pero al final todos son corresponsables de este mal manejo. Vos bien dijiste, Silvio, al inicio quizás eso funcionó, pero claramente ahora y con la cantidad de asegurados que tiene el Instituto de Previsión Social ya no funciona. Entonces hay que buscar un plan B. Pero voy a lo que decía ayer Pérez, ahí hay un alto porcentaje de votantes entre los asegurados. Entonces a partir de eso es donde también el legislativo dice, no, esperemos un ratito, porque acá si nosotros cerramos la canilla podemos evitar algunos votos. Es así. Muchos votos. Porque un eventual cambio o transformación total de la Carta Orgánica del IPS, que es como la Constitución Nacional del IPS, se debe tramitar en el Parlamento mediante una modificación legislativa. Desde el año 1950 hasta hoy se han introducido algunas modificaciones de ciertos artículos, pero nada más. Parches, solamente parches. Sí. Y lo mismo es lo que se está haciendo ahora. Esta auditoría es un simple parche. Y hoy con tono medio de pena que Jorge Brite decía, con nosotros no habló todavía, pero habló con otros medios y decía, ay, yo cuando Braulio murió pensé en su momento en renunciar. Amigo Braulio, dice que... Era mi amigo porque dice que cuando se iba a las entrevistas le ponía el micrófono, ¿verdad? Pero ni siquiera por eso él decide cortar cabeza y decir, no, este se tiene que ir, porque al final él es el que le estamos tirando toda la pelota a él. Así es. Habló también la senadora Esperanza Martínez. O Brites hace un plan de reformas serio y le presenta al presidente de la República, o elige otra persona también con un plan serio, porque para cambiar media docena por 6 no tiene ningún sentido. Si va a poner nomás otra vez a alguien para que siga las cosas de la misma manera, que siga nomás Brite, que se haga un consejo de administración, que venga el que representa a las enfermeras, que representa al laboratorio, a consulta externa, a urgencia, a sistema de información. Pero si es por gestión, Brites debería irse. Se debería ir, lastimosamente. Yo creo que el fracaso hoy en IPS es económico, financiero, porque hay robo, porque sigue sin haber transparencia y porque no hay modelo de gestión. Bueno, ahora hay que esperar el resultado. Esa reunión, repito, se anuncia para este viernes entre el presidente de la República y el hasta hoy titular Jorge Magno Brites Acosta, y ver qué va a ocurrir realmente con el IPS. Totalmente. Hay gente que debería pensar 2 veces antes de hablar, porque Esperanza Martínez fue ministra de Salud. En su momento pudo hacer muchas sugerencias también con respecto al IPS, que en su momento fue también un salvavidas importante para el Ministerio de Salud, pero ahora están jugando como una competencia. Sí, y sabes que también trasciende ahora como justamente un trascendido de que supuestamente están matando al IPS a fin de que se logre su fusión con el Ministerio de Salud y que IPS sea una dependencia más de la cartera sanitaria. Se pueden matar entre ellos en cuanto a autoridades, pero no a la gente que va y que está aportando mensualmente y muchas veces ni siquiera recibiendo 1% de lo que aporta. Hoy yo tengo que pasar a retirar unos medicamentos de IPS por la farmacia. Vamos a ver qué encuentro y qué no encuentro. Te deseo suerte, amigo querido, para que encuentres algo. Vamos hasta el este del país, la noticia con Luis Gavilán. Familiares de víctimas se manifiestan, estamos hablando de un homicida que está libre. ¿Qué es lo que se cuestiona? Luis, buenas tardes, adelante.
Hola Roberto, un saludo para vos, para los compañeros en piso y nuestros televidentes. Hablamos de familiares y cercanos de quien en vida fuera Antonio Teodoro Gómez Encina. Él fue asesinado a balazos en diciembre del 2024 en su playa de vehículos. Hoy llegaron exigiendo justicia al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hace un par de días, para ser más exactos, el lunes último, 3 magistrados que forman parte de una sala penal, Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, han decidido otorgar arresto domiciliario al responsable de este homicidio. Se trata de Auspicio González Arriola, de 66 años. Los magistrados son Rocío Gosen, Marta Acosta y Marino Méndez. ¿Qué alegaron en la resolución? Un informe del médico forense de turno del Poder Judicial, doctor Rodney Díaz, quien en su visita a la penitenciaría local diagnosticó con hipertensión al acusado como homicida. Él se había negado a pagar por la venta o por la adquisición, mejor dicho, de un vehículo, enojado porque fue requerido, desenfundó su arma y asesinó un 23 de diciembre, víspera prácticamente de Navidad, al señor Teodoro Gómez. Con este informe y diagnóstico, los magistrados dejaron en libertad a este presunto homicida. Indignación total durante la manifestación esta mañana en sede del Poder Judicial. Todos pagamos legalmente y que una persona venga a quitar la vida de mi esposo es muy injusto. Desde ese día no tenemos paz. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser jaque. No hay justicia. No hay justicia y nosotros queremos justicia. Somos comerciantes y vivimos de esto, pagamos todo de esto. ¿Y cómo más vamos a vivir si es que no hay justicia? ¿Quién más va a confiar en nadie? Los policías hacen su trabajo. Investigaron, se fueron allá en el monte a buscarle. Y mira, estos jueces interinos vinieron a hacer esto. No partieron, no mató más en vida y que ya estamos luego muertos en vida. Nuestra vida no tiene más sentido desde que mi esposo se fue. ¿Y cuánto tiempo estuvo bajo encierro, Luis, el aludido? El aludido fue detenido 3 meses después del hecho, a inicios del 2025. Hasta el último lunes estuvo privado de su libertad. El médico forense que lo examinó dijo, es hipertenso, tiene 66 años y no puede permanecer en la cárcel. Es decir, por presión alta tiene que ser tratado afuera. Basándose en este informe médico forense, estos 3 magistrados, sala penal, camaristas, decidieron otorgarle el arresto domiciliario al acusado de la muerte del vendedor de autos. Mató por ser requerido. En síntesis, Roberto. Bueno, veremos si la Corte Suprema de Justicia puede poner las cosas en su lugar. Luis, hasta luego. Muchas gracias. Vamos rápidamente hasta la zona de Cazapá, en donde prácticamente se agotaron todas las instancias posibles porque ya recurrieron al Ministerio del Ambiente, ya recurrieron a la Gobernación, ya hablaron con los municipios afectados, pero pareciera tal la influencia de una alcoholera, Petroquim específicamente. ¿Cuál es el poder que tiene esta petrolera? Primero, que tiene la impunidad de depositar todos sus desperdicios en el cauce del Pirapó, y al hablar de sus desperdicios estamos hablando del guarapo, que resulta del proceso de producción del alcohol, caña de azúcar, alcohol, guarapo, residuos altamente contaminantes que produce la mortandad de peces. Esa mortandad de peces no solo es consecuencia de esa contaminación, también los cauces, los pozos de agua natural están siendo contaminados. Ahora vamos al otro extremo de esa contaminación que yo les estoy mencionando, la proliferación de moscas. Y como consecuencia de esa contaminación también ya el impacto en los animales. Fíjense en este equino completamente desnutrido y a consecuencia del agua contaminada que ingiere también ya enfermo, y la gran cantidad de moscas que invaden ciudades como Cazapá, Yutú y varias otras localidades que les voy citando: Maciel, Bertoni, Yegros, José Leandro Oviedo, Itapúa, varias. Bueno, yo les cité recién cuáles son
los organismos ya a los que se recurrió. Ahora bien, entonces, el último recurso muchas veces a lo mejor tendría que ser el primero, el espiritual, no. Tal es así que ahora los vecinos de San Antonio Pirapó Costa, Santiano 29 y San Antonio General Díaz en Cazapá se reunieron con el monseñor Marcelo Benítez, obispo de la diócesis de Cazapá, para buscar una solución a la invasión de moscas que afecta a la región desde hace meses. Inclusive recuerdan que en la Biblia se menciona aquellas plagas que inclusive invadieron a Egipto en aquellos tiempos, no. Bueno, según explicaron, las moscas están enfermando a los animales y haciendo inhabitables los patios. La situación es tan grave que los vecinos están pidiendo ayuda para controlar la plaga. Se cree que la actividad del ingenio alcoholero en la zona podría estar relacionada con el problema, ya que se ha reportado un olor nauseabundo y la proliferación de moscas en el área. Así que ya saben también, cuando te dicen que olor a guarapo tenés, es relacionado también al consumo del alcohol. Esto ocurre en Cazapá. Esa hoy de nuevo una historia muy tocante. Son dos hermanos unidos por sangre y también por una situación absolutamente dificultosa, con más razón ante la ausencia de las instituciones. Estamos hablando de la red de hospitales públicos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, Robert. Buenas fiestas para vos, para la gente que está del otro lado también. Hoy nos visita Adriana Aspillaga Méndez, quien es una madre de estos chiquitos que están en estas condiciones aparentemente por negligencia médica. En el caso de Nico, que tiene 6 años, de Tiago, que tiene 6 años, ¿o me corregís? No, Tiago 10, digo 6. Tiago tiene 10 meses. Ahí está. Nico tiene 6 años y Tiago tiene 10 meses. Nico ya presenta una condición irreversible y Tiago aparentemente, si no llegamos a tiempo, puede terminar también con las mismas condiciones. La burocracia de por medio, Robert. ¿Cuál es el diagnóstico de tu hijo mayor? Parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Sí, él tiene hidrocefalia congénita. Sí. A raíz que nació de... así. Sí, nació así. A raíz de eso, él quedó con parálisis cerebral. Después de una cirugía... O sea, no se vale decir él tiene que tener una asistencia permanente. Sí, es una enfermedad crónica ya. Es un bebé grande. Un bebé grande. ¿Por qué se llegó hasta este punto con él? Él ingresó a cirugía a los 5 meses de vida en el IPS Central, y después de su cirugía él estaba bien, se estaba despertando y se acerca una enfermera y me dice que le alimenta a mi hijo. Levantarle y darle de mamar, porque ustedes en 2 días ya se van. Y bueno, entonces yo le alzo a mi hijo, le doy de mamar, y después de un rato yo me doy cuenta de que Nico empieza a hacer unos movimientos que me llaman la atención y a su papá. Entonces empezamos a estar atrás de los médicos, nos vamos, venimos, y Nico se descompensa, vomita, y ahí es donde entran los médicos y le empiezan a reanimar. Tuvo un paro cardiorrespiratorio, o sea que él ya estaba convulsionando y nadie se daba O cuenta. sea, estaba a punto de morir. Prácticamente. Y quedó con secuelas. Quedó con la parálisis cerebral. Cuando él, después de eso, pasa a terapia intensiva, los médicos me dicen que él tuvo un pequeño sangrado y nada, que eso se iba a tratar. De estar supuestamente 48 horas en el hospital, nos quedamos 5 meses. 5 largos meses de algo que iba a ser sencillo, iba a ser prácticamente días. Que yo totalmente culpo porque Nico no recibió los cuidados que debería de recibir. ¿Y por qué él fue sometido a la cirugía? Se colocó una válvula de derivación por la hidrocefalia que él tenía. Que tenía que ser dentro de todo un procedimiento cotidiano para él. Sí, pero él debía de pasar a terapia intensiva después de una cirugía neurológica. Ya. Según ellos dijeron, no, él salió despierto, que él salió bien y que por eso pasó a sala. Y nada, de ahí tuvo 11 cirugías al final, en la cabeza. Dentro de esas 11 cirugías, él tuvo una infección, una bacteria, que es Staphylococcus aureus, que terminó por dejarle como él está hoy en día. ¿Dónde se lo operó? En IPS. IPS. Todas las cirugías en IPS. Todas. ¿En cuánto tiempo? ¿5 meses nomás? 5 meses. Sí. ¿Y después retornan a casa? Volvemos. ¿Y cuál es su situación actual? Y él es un niño encamado totalmente. Sí. ¿Y qué necesita? ¿Medicamentos? ¿Una alimentación especial? De todo. Alimentación especial, medicamentos, cuidados, fisio. ¿Y cómo haces todo. si estás sola? Y mi pareja actual es la que me ayuda ¿Que no a es el sobrellevar papá? la situación. No. ¿Y el papá?
El papá pasa la pensión alimentaria, pero Hasta ahí. hasta ahí. En un momento dado de toda esa tormenta que viviste con tu hijo, él decide irse. Nos separamos. Se separaron. La situación, ¿cómo después vos la llevaste adelante? ¿Quién te apoyó? ¿Tu mamá? ¿Tus hermanas? No, mis padres ya fallecieron. Yo estoy sola. ¿Vos estás sola? O sea, tus Sí. papás en ese momento te recogieron. No. Mis padres fallecieron cuando yo era chica. Yo vivía sola con Nico. Tengo mis hermanos que sí me apoyaron en su tiempo, pero yo sobrellevé la situación sola. ¿Y cómo Siempre hiciste? sola. ¿Cómo hiciste esa parte de la historia? ¿Cómo lograste hacerlo? Y no sabría cómo decirte. La fuerza de una mamá. ¿Cuántos años tenés vos de vida ahora? 28. O sea, a los 18 nació él. No, Nico nació cuando yo tenía 22 años. 20. ¿Cuánto tiene tu hijo mayor? 6 años. 6 añitos. ¿Y el menor? Sí, 10 meses. 10 meses. Yo entendí más, pues, Sí. 10 años y 6 años. Sí. Ok. Entonces, a partir de ahí, tenés una nueva historia con tu nueva pareja y un nuevo bebé. Sí, decidimos tener un bebé que, bueno, no nos esperábamos que venga con una condición neurológica también que no sabemos el por qué. ¿Cómo te diste cuenta de que tenía una condición él? Y entre las corridas de que Nico se tenía que operar, porque Nico se operó en este octubre pasado, se colocó una gastrostomía, nosotros notábamos de que él no tenía una buena movilidad del lado derecho del cuerpo, que nos llamaba mucho la atención, y también tenía temblores. Y uno cuando ya está en esto de la neurología y demás, a mí me llamaba mucho la atención los movimientos que tenía, entonces nos fuimos con una fisiatra. Después fuimos con el neurólogo, que es neurólogo de Nico también, y él nos termina confirmando que es una hemiparesia. ¿Qué es eso? Es una condición a nivel cerebral que hace que le limite la movilidad del lado derecho. Ahora lo que hay que ver es por qué pasó eso. Pueden ser muchas cosas, puede ser genético, puede ser congénito, puede ser por su prematurez. ¿De 7 a 8 meses? Él nació de 8 meses prácticamente. Pueden ser muchas cosas. Y eso es lo que buscamos saber nosotros con la resonancia. ¿Y también en IPS se le asiste a él? No, él en el acostaño. Acostaño. Sí, porque él tenía IPS, pero mi novio dejó su trabajo para poder ayudarme con Nico. O sea que él no trabaja más. Sí, trabajamos, pero independiente. Comprendo. Nos turnamos. Por ejemplo, yo tengo trabajo, él se queda con los chicos. Él tiene trabajo, yo me quedo con los chicos porque si no es imposible sobrellevar la situación. Ahora, Adriana, decías vos que no se hicieron bien las cosas en el IPS. En el Acostañú hay ciertas cosas que no te cierran también con tu segundo chiquito. A mí lo que me está incomodando del Acostañú es de que es la segunda vez que me están poniendo peros para hacer algo con mis hijos. Porque Nico se tenía que someter a una cirugía en octubre para una gastrostomía. Y porque faltaba un análisis, no le quisieron operar. O sea que Nico también ahora ya es tratado en el Acostaño. Sí, ambos. Que sí se podía realizar ahí en el momento y esperar 1 o 2 horas de resultado. No me quisieron pasar para marzo. ¿Con qué pretexto? Que no, que teníamos que tener sí o sí ese análisis. Que yo soy consciente de que es ¿Con así. quién tratás ahí? ¿Quién es el jefe médico que te dijo eso? No recuerdo bien el nombre. Es un médico que nos recibió para después pasar a cirugía. Y me puso peros, no. Y si la agendamos va a ser para marzo más o menos. No. Y Nico en ese entonces ya estaba pasando muy mal. Entonces yo tuve que acudir a la defensoría. ¿Ustedes tienen vehículo o van en colectivo? No, nos manejamos en Bolt porque Nico tiene 30 kilos. Él es un niño de crecimiento normal y tiene silla de ruedas. Y el transporte público no está adaptado a lo que es. ¿Y tienen un bol de amigos que se acercan, que ya les conoce o depende de la dinámica de la plataforma? Depende de la dinámica de la plataforma. ¿No se niegan a llevarle? A veces sí. A veces sí. A veces sí, porque la silla es grande o porque nos vamos dos adultos y Nico ya es grande. Pero... Y eso es cuestión casi en la semana hay que moverse con él. Siempre, sí. Siempre. Nico también asiste a terapias en Teletón y sí o sí tenemos que irnos con la silla. Con esta experiencia, ¿cuán real pensás que es la inclusión en nuestro país? Cero. Cero. No existe. Para nada. ¿Cómo vos te sentís como mamá cuando te dicen, sabes qué señora, no te voy a poder llevar porque le tenés a tu hijo la silla y demás? Y la verdad que hace tiempo luego ya vengo sintiéndome súper frustrada.
porque estamos, no solamente yo, somos muchísimas mamás, porque yo conozco muchísimas mamás que están pasando inclusive peor que yo, o que no se animan a pedir ayuda o no se animan a hablar por el que dirán. Realmente estamos súper abandonados en cuanto a medicación, a estudios, porque yo con esta resonancia puedo saber qué realmente está pasando con Tiago y si yo puedo hacer algo con tiempo por él. No para que no vuelva a pasar. No, porque es un niño el que sufre. Es cierto que a veces tenés que intercambiar medicamentos, tabletas de pastillas, sachet de leche. Sí, nosotros retiramos leche, por ejemplo, de la Cenadis y medicamentos. Y a veces toca de que, bueno, vos tenés tal medicamento y yo tengo una leche y vamos a... donde hacen autoayuda, se hacen el aguante, ¿no? Sí, estamos luego en una asociación que se llama Sopalep, donde estamos familias de pacientes con epilepsia. Vos decís que estás muy frustrada, ¿tenés asistencia psicológica? No. ¿Alguien te escucha? ¿Un sacerdote, un pastor, no sé, alguien? Porque evidentemente Marcelo, de acuerdo a su relato, y vos le preguntaste cómo hiciste para aguantar, o sea, que íntegra es, ¿verdad? Porque sin soporte de la papá y mamá, Robert. ¿Cómo se puede sostener una situación tu día a día, no? Y me levanto por amor. Por amor a ellos. Pero con el amor uno a veces no va a la farmacia. ¿Cómo haces cuando te dicen, mamá, hay que comprar este medicamento? No hay. Y me ingenio, hago actividades. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué haces? Como apoyadas. Sí, totalmente. Hamburgueseadas, vendo tortas, hago mi servicio de uñas porque yo soy manicurista y peluquera. Vos sabés que con Roberto te sentimos muy tocada y queremos que te desahogues con nosotros. Queremos que nos cuentes aquello que por ahí te guardas. Viste, Robert, a veces uno hace una evaluación del día, va a la noche y dice, ¿cómo aguanto? Si no tiene papá, no tiene mamá. Muchísimo, ella ya está huérfana, ¿verdad? Se separa, un hijo en cama, el otro también vino con ciertas condiciones, una ausencia, insisto, tanto de IPS como también del hospital La Costañú, no tienen un vehículo, tienen que buscar, el bola a veces le dice que sí, que no, o sea que el papá lo que hace es pone la pensión, ¿verdad? Hasta ahí, pero tampoco, él se niega luego a tratar con ustedes. Y de un tiempo para acá sí. No es así, o sea, muy raras veces. Hola, ¿cómo está Nico? ¿Vos ves la luz al final del túnel? Sí. ¿Sí? ¿Qué sostiene? ¿Dijiste el amor? ¿Vos ves que ellos pueden recuperarse, insistir, procurar, encontrar un ataque? Yo estoy enfocada en darles calidad de vida. A Nico especialmente, que es el que más depende de mí. Yo con Tiago tengo ese presentimiento de que sí voy a poder salvar la situación. Pero Nico va a ser mi bebé para toda la vida. Imagínate, sí. O sea que como que hay más inclinación porque él es el más vulnerable hacia él. Él es mi bebé más grande. Y nada, no... La verdad que es muy triste lo que vivimos en nuestro país. Nosotros tuvimos que irnos a otro país un tiempo. ¿A la Argentina? A la Argentina, porque acá no hay medicamentos, cuesta demasiado comprar. Era todo un problema y... ¿Y por qué volvieron? Porque yo tuve problemas con el papá de Nico, entonces... Claro, se cortó, pero la Argentina tenía más asistencia, mejor calidad. La verdad que sí, yo a veces no quiero comparar, pero allá la movilidad misma luego era diferente. Sí. Adriana, decís que faltan muchas cosas, pero sobra la burocracia, porque Lili nos contaba, nuestra compañera en producción, de que hubo un error de tipeo, parece, en un documento en La Costañú, y esa es la traba. Contanos la historia. Sí, nosotros consultamos con el neurólogo y él nos da una orden, un pedido de resonancia para ver el porqué de la condición de Tiago. Y bueno, nosotros dejamos el documento y teníamos que esperar 15 días para que el director pueda poner su sello y firma. Y nos vamos después, llevamos todos los documentos a Servicio Social y en Servicio Social me dicen, no, una letra está mal. Pero espera, ahí está. Ahí está, Robert. Astillaga, ¿cuál es tu apellido? Astillaga con P. La P con la T era el problema, ¿verdad? Sí, una letra. Es un apellido poco común en Paraguay, entonces tendrían que entender. O sea, por una cuestión de forma, postergan el estudio que es vital para una criatura. Y en realidad ni siquiera era el estudio en sí, era ver si es que el ministerio puede pagar el estudio de Tiago. ¿Cuánto cuesta este estudio?
Y según lo que yo estuve averiguando, porque es una resonancia con sedación, porque él es bebé, está entre los 4 millones más o menos. Es mucha ¿Y tuviste plata. que volver a corregir eso con el médico? No pudimos encontrarnos más con el médico porque justamente él está de vacaciones. No, increíble, y en no el puede ser. servicio social, porque no es culpa, o sea, en el servicio social me dijeron, el médico es el que te tiene que cambiar, te tiene que hacer una nueva orden. Pues yo no te puedo creer. ¿Puedes venir acá al video wall, por favor? Sí, para. O sea, vení por favor, porque no te puedo yo creer. Vení. A tener lo que es la argelería. Sí. Es decir, justo esta parte está. Acá. ¿Esta es una P o es una T? Una P. Una P. Y está bien pasa por acá. Aspillaga. Aspillaga, sí. Aspillaga. ¿Y dónde está entonces el error? Un poco más arriba. Acá Arriba. estaba Aspillaga. Ahí está Aspillaga, la T. Pero era darle vuelta y cerrar el círculo y volver a bajar nomás. Claro, o sea que de última léase. Pero claro, Robert. Este es el interés superior del niño, le puede buscar, le llamás a 2, 3 testigos, esta es la señora, se hace Claro. el comparativo. O sea, no le pueden tirar a la calle y decir, che, andá, ve con el médico y virtualmente se podrá. Sentate, ¿verdad? señor, Increíble. no puedo nomás creer Pero eso, bueno, Robert. y encima que con todo lo que significa su día a día, porque es un verdadero calvario, imagínate empatizar, humanizar. Y es empezar de cero otra vez porque el médico tiene que hacer la orden, yo tengo que volver a dejar el documento para que creo que el jefe de servicio firme y selle y después me tengo que ir otra vez a servicio social y ahí esperar a que me den una respuesta de que me dijeron puede ser en un mes, puede ser en 3 meses, puede ser antes de un mes y es muchísimo tiempo. ¿Hace cuánto de esto? Y esto fue el 5 de enero que yo me fui a la Costañeda, sí, un porque mes. justamente tuvimos consulta de control con Nico, entonces yo aproveché y hice todo. Pero el factor tiempo es vital, es decir, un mes ya puede dar pie a que se desarrolle la condición. Claro, y eso es lo que yo quiero evitar. Por O algo sea, le están si es que pidiendo hay algo que yo pueda evitar. Una resonancia. Algo más mirando esta cámara que quieras decirle a la gente, cómo se te puede ayudar, algún número de teléfono, alguna cuenta, porque todo suma para vos. Y nosotros estamos organizando una actividad este domingo. La íbamos a hacer este domingo pasado, pero como que no tuvimos éxito, pasamos para el próximo domingo. O sea, no hubo éxito. No hubo Se éxito. procuró y no salió la... ¿Y qué van a? Sí. Milanesada. Milanesada, sí. ¿Dónde va a ser? En Lambaré, en nuestra casa, que la dirección es Dávalos Peralta y Juan Silvano Godoy. Sí, Ese es mi número de teléfono. 0976-964-799. Ahí pueden recibir también transferencias, ¿no? Sí, ese es mi alias, el que Ahí está el está alias, abajo, si mi pueden. número de cédula. Si tocó el corazón de cada televidente, ¿no? Esperemos que sí, Robert. De alguna u otra manera estos niños que esperan ante la ausencia entonces, ante la falta de humanidad, diría yo, ¿verdad? Pues una letra no puede marcar la diferencia, por Dios. No estamos hablando de un, de un juicio sucesorio, ¿verdad? Claro, producción levantó el teléfono, llamó a la Costañú y a partir de ahí te llamaron. ¿Qué te dijeron? Que me vaya el viernes. Este viernes. Vaya este viernes. Pero después de mover prensa, cielo y tierra. Después va a cuidar la prensa. Y después te van a decir, ¿sabes qué? No te vayas más. Incluso, Robert, yo quisiera apelar, ¿verdad? De por ahí es fácil ser generoso con la plata ajena, pero sé que hay mucha gente de buen corazón. Lo instango, oye, estila, hoy cotemear. Sí. Entonces le pido a los amigos de la plataforma que de por ahí puedan tomar ya como ahijaditos a los dos chicos y le puedan regalar de por ahí un viaje. Si no va a ser todos los días, evidentemente. No, con que le acepten, ¿verdad que sí? Con la silla de ruedas ya es todo un logro. Ese es todo un logro, Y la se le verdad. pague por su servicio porque diga permiso y qué, pero un ratito, si amigo, buscarle la vuelta, tender una mano solidaria. A cualquiera le puede tocar, hoy a esta señora, a esta familia, entonces hacer que su día también, yo nomás me ubico. Los chicos ya sabemos cómo están, pero a mí me preocupa también su integridad psicológica, lo que ella dice, estoy frustrada, pero a pesar de eso, qué grande es el amor de madre, ¿verdad? Porque ella dice, por amor me despierto todos los días y lo que mi desafío es darle calidad de vida a mis hijos. Y el más mimadito es el más grande, ¿verdad? Claro, más porque guapo. Él es mi el más bebote. vulnerable. Gracias, señora. La última frase antes de dormir, ¿cuál es? Y bueno, mañana será otro día a la día. vez. Sí. Increíble, ¿verdad? Mucha fuerza, mi admiración, señora. ¿sí? Muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, un corte, volvemos en instantes.